Del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 5 de octubre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases de las cuales habrán de sujetarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Cuarto, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Procuraduría General de la República para que desahogue las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil, Primarias y Preparatorias Emiliano Zapata del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey. Quinto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Y en asuntos generales complementarios tenemos la intervención de la diputada Julieta Mejía Ibáñez para presentar iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para presentar su iniciativa. Los dejo en el desarrollo de esta sesión. Perdón, diputada. Ya estamos todos. Con la ausencia justificada de los ciudadanos diputados María Fernanda Belloso Calleros, Librado Casas Ledesma, Rosamirna Mora Romano y Eduardo Lugo López, y en virtud de que se encuentran la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Continúe la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 10 de octubre de 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 5 de octubre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Cuarto, lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Procuraduría General de la República para que descongele las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil, Primarias y Preparatoria Emiliano Zapata del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey. Quinto, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Sexto, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Julieta Mejía Ibáñez para presentar iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. Intervención de la diputada Marisol Sánchez Navarro para emitir posicionamiento relativo al 50 aniversario del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara. Séptimo, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, señor presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Proceda la Secretaría con el primer punto del orden del día. Atiendo su encargo, diputado presidente. Acta número 20, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, jueves 5 de octubre del 2017. Asistencia de 29 diputados, integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado, y con la inasistencia justificada la diputada Díaz Tejeda Neri de Ivonne Sabrina, del PRI, en la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:52 del día jueves 5 de octubre del 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de los ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones dictadas.
A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Río Lara procedió a dar lectura a los puntos contenidos en el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. En cumplimiento del primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día martes 3 de octubre del 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. A continuación, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro hizo del conocimiento del Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco presentó proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos constitucionales del Estado de Nayarit para que dentro de su estructura orgánica creen y o reactiven sus institutos municipales de la mujer y para que formalicen sus comisiones ordinarias de igualdad de género y familia, mismas que hizo entrega a la Secretaría, por lo que la Presidencia ordenó su trámite legislativo correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales, la diputada Marisol Sánchez Navarro emitió posicionamiento relativo a la persecución que son objeto de los centros de desarrollo infantil del Estado de Nuevo León, registrándose para rectificación de hechos los diputados Eduardo Lugo López, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Claudia Cruz Dionisio y Pedro Roberto Pérez Gómez. En su turno, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez presentó posicionamiento relacionado con los estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma de Nayarit, registrándose para rectificación de hechos los diputados Ismael Duñat Ventura, Manuel Ramón Salcedo Zuna y Jesús Armando Vélez Macías, así como la diputada Marisol Sánchez Navarro, quien en su momento solicitó se emitiera acuerdo sobre la exigencia de desbloqueo de las cuentas bancarias por parte del ASIEDO de las primarias Icendis Tierra y Libertad, así como la preparatoria Emiliano Zapata, para que les paguen a los trabajadores y se brinden el servicio a los estudiantes. Enseguida, la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco presentó proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar al Gobierno del Estado de Nayarit y a los gobiernos municipales de Acaponeta, Bahía de Banderas, del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic para dar seguimiento a los concernientes a la declaración de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, misma que hizo entrega a la mesa directiva para su discusión. A continuación, y en atención a la solicitud presentada, la Presidencia abrió el registro de oradores para la urgente y obvia resolución, registrándose las diputadas Margarita Morán Flores y Julieta Mejía Ibáñez. Agotadas las participaciones, la Presidencia sometió a la consideración de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución, resultando aprobado por unanimidad. En tal sentido, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a su consideración de la Asamblea mediante votación económica la aprobación de acuerdo, resultando aprobada por unanimidad, declarando aprobado dicho acuerdo, girado instrucciones a la Secretaría para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria. Para finalizar con el punto de asuntos generales, la diputada Carla Gabriela Flores Parra presentó posicionamiento sobre el Día Mundial del Docente. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:30 del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a los ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día martes 10 de octubre del 2017, a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas por medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leída que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputada. Solicito a la Secretaría desahogue el segundo punto del orden del día relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, señor presidente. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones.
generada por este Poder Legislativo. 1. El diputado Lucio Santana Zúñiga, quien acudió con la representación de este Congreso al acto protocolario de entrega-recepción del Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit. Remite a esta soberanía el acta circunstanciada de entrega-recepción de la Administración Municipal. Generada por organismos. 1. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit remite a esta soberanía una recomendación general en materia de desaparición de personas. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena su turno a la Comisión Legislativa correspondiente. Atendido su encargo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputada. Para desahogar el tercer punto del orden del día, proceda la Secretaría con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Atiendo su encargo. Comisión de Gobierno, Honorable Asamblea Legislativa, con fundamento en los artículos 35, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrá de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo, que regirá para el periodo constitucional de la 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, en atención a las siguientes consideraciones. La legislación interna del Congreso prevé la importancia de las funciones de cada uno de los órganos representativos que desempeñan, así como las formalidades, atribuciones y obligaciones bajo las cuales deberán regirse para su completa integración, coadyuvando en todo momento al pleno desarrollo y funcionamiento del Poder Legislativo. Dicho lo anterior, estos órganos representativos deberán actuar en coordinación a la legislación interna del Congreso. Es por ello que su plan de trabajo debe estar en plena armonía con el Plan de Desarrollo Institucional. Por el documento rector en materia de planeación legislativa y administrativa, en el que establecen los objetivos generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le correspondan, en condiciones de calidad y eficacia. De ahí que dicho plan tiende a establecer las prioridades, objetivos y metas que se pretenden alcanzar durante el periodo constitucional de cada legislatura, constituyéndose, por tanto, el documento base del trabajo al que se sujetará el Congreso. En consideración de lo anterior, y en virtud de que la planeación de comisiones debe atender a los lineamientos y directrices enmarcadas en el documento rector de la institución, resulta de suma utilidad establecer criterios básicos de naturaleza metodológica que, respetando la facultad discrecional de cada comisión legislativa para la elaboración de su respectivo plan de trabajo, permita direccionarse en un mismo sentido las acciones que habrán de llevarse a cabo para tales efectos. En este orden de ideas, esta Comisión de Gobierno presenta una propuesta de base mínima que, previa aprobación, deberá ser contemplada por las comisiones legislativas ordinarias en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo, sin que ello se constituyan obstáculo o limitante para que cada comisión pueda implementar las acciones o estrategias adicionales que optimicen sus trabajos. Por lo antes expuesto, y sistematizando las normas que rigen el funcionamiento interno de este Poder Legislativo, quienes conformamos la Comisión de Gobierno consideramos como viable que la actualización de los planes de trabajo de las comisiones puedan darse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la actualización, que en su caso se haga el Plan de Desarrollo Institucional, o bien, una vez concluido el plazo para que tal efecto señale el artículo 119, fracción sexta de la Ley Orgánica. Esta propuesta se formula partiendo de la premisa de que los planes de comisión deben de atender los lineamientos generales de la planeación institucional. En ese tenor, y conforme a las consideraciones manifestadas con antelación, los integrantes de la Comisión de Gobierno sometemos a la respetable deliberación de esta Asamblea la proposición de acuerdo en los términos del documento que se adjunta. Dado en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 10 días del mes de octubre del año 2017.
Proposición de acuerdo. Único. Las comisiones legislativas ordinarias del Honorable Congreso del Estado de Nayarit formularán sus respectivos planes de trabajo que regirán durante el ejercicio constitucional para la 32ª legislatura conforme a la siguiente base. Primero, plan de trabajo deberá atender en lo conducente los lineamientos generales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional. Asimismo, se deberán prever acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en la planeación institucional. Segundo, el proceso de elaboración de los planes de trabajo deberá contemplar como mínimo las acciones siguientes. A. La celebración de cuando menos una reunión de trabajo cada mes para reportar avances, así como para dar seguimiento y actualizar el programa de reuniones y eventos. B. Delimitación de las leyes estatales vigentes cuyo contenido guarde relación directa con la competencia de la comisión respectiva, realizando un diagnóstico preliminar para identificar en su caso temas susceptibles de estudio en perspectiva a generar las adecuaciones normativas pertinentes, así como en su caso incorporación al entramado jurídico estatal de nuevas figuras jurídicas. Atendiendo a la carga de trabajo programada, las comisiones legislativas procurarán ampliar el diagnóstico de las normas vigentes a estudios de derecho comparado, tomando como referente tanto la legislación vigente a nivel nacional, estados y federación, como en la internacional, tratados, convenciones y declaraciones, etcétera, en su caso. C. Diagnóstico preliminar de las iniciativas presentadas en la legislatura anterior y que en su momento fueron turnadas para su estudio a la comisión respectiva, lo anterior con el objeto de establecer en el plan de trabajo los criterios sobre los cuales habrá de desahogarse su dictaminación. Para tales efectos, se tomará como referencia el contexto social, jurídico que dio origen a su planeación. D. A efecto de recabar opiniones sobre la adecuación de las leyes locales y su aplicatoriedad, las comisiones legislativas podrán convocar a reuniones, conferencias, foros de opinión y de consulta, a órganos públicos o privados o representantes de los demás sectores que guarden relación respecto a los temas que sean competencia de la comisión respectiva. La programación de las reuniones, conferencias y foros deberá ajustarse a lo siguiente. 1. El presidente de la Junta Directiva de la Comisión Legislativa que corresponda será la instancia competente para concertar los encuentros respectivos en coordinación con la presidencia de la Comisión de Gobierno, contemplando la formalidad que amerite el caso y en su marco de respeto institucional. Segundo, preferentemente las reuniones deberán verificarse en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del recinto oficial que ocupa el Honorable Congreso del Estado. No obstante, podrán celebrarse reuniones en las instalaciones oficiales de las instituciones o dependencias vinculadas con las comisiones que correspondan. Tercero, para efecto de que se elabore el calendario respectivo y los preparativos necesarios, los presidentes de la Junta Directiva deberán informar por escrito a la Secretaría General del Congreso la concertación de determinado encuentro con al menos 5 días hábiles de anticipación. Cuarto, los encuentros que se convengan podrán contemplar el desahogo de los trabajos en comisiones unidas, cuando la naturaleza del tema así lo amerite. Quinto, de las reuniones que se realicen, deberán generar una memoria con objeto de darle seguimiento a la información recabada y, en su caso, obtener un producto legislativo. Tercero, la estructura del plan de trabajo deberá contener mínimamente los siguientes apartados. A. Índice. Concentrará de manera más secuencial y ordenada los rubros bajo los cuales se integra el plan de trabajo. B. Presentación. Detallará de manera general el contenido y alcance del plan de trabajo, las razones que llevaron a su elaboración en determinado sentido, así como la explicación de la metodología aplicada. C. Competencia. Señalará las atribuciones de la comisión respectiva conforme a la distribución de competencias previstas en la legislación interna del Congreso. D. Objetivos. Se delineará de manera clara los fines que se pretenden alcanzar con la implementación del plan de trabajo, diferenciando en su caso entre 1. Objetivos generales y 2. Objetivos específicos. E. Líneas de acción. Contendrá una lista de acciones a tomar para lograr los objetivos trazados en el plan de trabajo. Dichas acciones podrán diseñarse considerando las particularidades de cada objetivo en lo específico, pero invariablemente deberán incluir lo siguiente. 1. Diagnóstico del marco jurídico vigente. 2. Diagnóstico de la iniciativa en estudio. 3. Vinculación con el plan de desarrollo institucional. Y 4. Vinculación institucional continua.
F. Seguimiento y evaluación. Deberán considerarse los siguientes indicadores necesarios para el adecuado control, seguimiento y evaluación del plan de trabajo. Cuarta, los planes de trabajo podrán ser actualizados para el segundo y tercer año de ejercicio constitucional dentro de los 15 días hábiles siguientes a la respectiva actualización del plan de desarrollo institucional o, en su defecto, a partir de la conclusión del término señalado en el artículo 119, fracción sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Para los efectos conducentes, los criterios establecidos en el presente acuerdo serán aplicables a los procesos de actualización. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, en los términos de ley, el plan de trabajo que formule y apruebe cada una de las comisiones legislativas ordinarias deberá ser presentado por escrito ante el Pleno de la Asamblea. Asimismo, deberán ser publicados en la página oficial de Internet del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Dado en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 10 días del mes de octubre del año 2017, firman los que en ellos intervinieron Comisión de Gobierno. Es cuanto, ciudadano diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, procede a la Secretaría con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Procuraduría General de la República para que descongele las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil, Primarias y Preparatoria Emiliano Zapata del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey. Gracias. Atiendo su encargo, diputado presidente. Comisión de Gobierno. Honorable Asamblea Legislativa, la Comisión de Gobierno, en uso de sus atribuciones que le confieren las fracciones 1 y 2 de los artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición de acuerdo, con solicitud de urgente y obvia resolución, que tiene por objeto exhortar a la Procuraduría General de la República para que descongele las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil, Primarias y Preparatorias Emilio Zapata, del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León. Consideraciones. Con fecha 5 de octubre del año en curso, la diputada Marisol Sánchez Navarro, ante la Asamblea Legislativa, emitió posicionamiento relativo a la persecución de que son objeto los Centros de Desarrollo Infantil del Estado de Nuevo León. En ese sentido, al abordarse el tema, se hizo hincapié a diversos antecedentes relacionados con el tema en comento, tales como: cada año, los diputados federales del Partido del Trabajo gestionan recursos en el presupuesto de egresos federal para proyectos educativos en más de 15 estados de la República, entre ellos Nayarit. Los procesos de entrega de las partidas presupuestales en mención son acordadas mediante convenio entre diversas asociaciones civiles, ejecutoras del recurso federal y las autoridades educativas y de finanzas de las entidades federativas. El 30 de agosto del presente año, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada congeló cuentas bancarias desde las cuales se pagaba el salario a colaboradores de más de 15 centros de desarrollo infantil y primarias del Frente Popular Tierra y Libertad. Cuentas para el pago de proveedores de alimentos, así como la destinada a recibir el pago de cuotas de estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata en Monterrey, Nuevo León. En ese tenor, resulta conveniente señalar que se advierte que los Centros de Desarrollo Infantil, CENDIS, tienen como misión brindar un servicio educativo asistencial de calidad y excelencia a los niños en desventaja social, bajo la premisa de que los primeros años de vida de las personas resultan trascendentales para por ser etapa de formación.
En ese sentido, resulta conveniente señalar que la Declaración de los Derechos del Niño establece de manera categórica el derecho de recibir cuidado y educación. Por su parte, la declaración derivada de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala la obligación de brindar protección a las madres trabajadoras, incluyendo los cuidados de los niños. Asimismo, derivado de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, se consolidó la idea de que los niños, niñas, adolescentes y también los adultos tienen derecho a recibir educación, reafirmando que el aprendizaje inicia desde el nacimiento. Consecuentemente, los integrantes de este órgano colegiado consideramos pertinente solicitarnos con los colaboradores y alumnos de los Centros de Desarrollo Infantil, Primaria y Preparatoria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pues tal y como se señala en el posicionamiento emitido por la diputada Marisol Sánchez Navarro, no se trata simplemente de instituciones educativas de una comunidad lejana que está atravesando por una situación de zozobra, sino que mexicanos que derivado de diversos factores que han visto vulnerados a sus derechos. Lo anterior, luego de que no obstante las diversas investigaciones que pudieran estar llevándose a cabo, es necesario que se garantice el mínimo vital de los principales afectados. En este caso, los trabajadores, sin dejar de lado los estudiantes, ello, luego de que con las medidas tomadas se vuelven sus derechos humanos al carecer de recursos materiales que permitan un mínimo de subsistencia digna y autónoma. Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la responsable consideración de esta Asamblea Legislativa, con solicitud de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición de acuerdo, en el entendido de que este Poder Legislativo debemos de ser defensores de los derechos humanos e impulsores de la educación y que la misma sea de calidad, que proporcione herramientas y habilidades a nuestros hijos para que sean capaces de hacer frente a los retos que la propia sociedad nos impone día a día. Proposición de acuerdo único. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado por su 32ª legislatura, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que descongele las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil, Primarias y Preparatoria Emiliano Zapata, del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, notifíquese mediante copia certificada del presente acuerdo a la Procuraduría General de la República. Tercero, remítase el acuerdo a los diputados federales y senadores por Nayarit ante el Congreso de la Unión para su conocimiento. Dado en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del H. Congreso del Estado, en Tepic, su capital, a los 10 días del mes de octubre del año 2017. Atendido su encargo, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, solicita a la Secretaría abra el registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba la urgente y obvia resolución. En esa virtud, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. No hay oradores, diputado presidente. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad y como consecuencia esta presidencia declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Procuraduría General de la República para que descongele las cuentas bancarias de los Centros de Desarrollo Infantil, Primaria y Preparatoria Emiliano Zapata del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Para los efectos de dar a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión, proceda la Secretaría con su desahogo. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 12 de octubre del 2017, 11 horas, número 22, propuesta de orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 10 de octubre del 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Cuarta, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto establecer las bases a las cuales habrán de ajustarse las comisiones legislativas en la elaboración de sus respectivos planes de trabajo. Quinta, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Sexto, asuntos generales complementarios. Y séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Julieta Mejía Ibáñez para que presente su iniciativa. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan. La protección civil hay que comprenderla desde una perspectiva amplia, transversal y de trabajo conjunto, que involucre al gobierno y a la sociedad, para estar preparados ante cualquier emergencia y saber cómo reaccionar. Si interpretamos el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, la definimos como una acción solidaria y participativa que toma en cuenta los riesgos desde su origen, buscando la coordinación entre sociedad y gobierno, para fomentar la corresponsabilidad y las acciones para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población, sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. La Ley de Protección Civil del Estado de Nayarit establece las obligaciones, funciones y atribuciones en la materia para que los actores gubernamentales se enfoquen en su cumplimiento y trabajen coordinadamente con la sociedad. Sin embargo, resulta insuficiente para lograr una coordinación efectiva entre gobierno y sociedad, especialmente para que los ciudadanos estén informados sobre las medidas de prevención y acción en cada situación. Porque, como lo contempla la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, la política y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno. Como diputada ciudadana, traigo la preocupación de los nayaritas ante un desastre porque no podemos comprender una política pública enfocada a la protección civil
si los ciudadanos no cuentan con la información necesaria para actuar en casos de alguna contingencia. Como vimos tras el sismo del 19 de septiembre, la ciudadanía tomó las calles, brindando apoyo solidario, pero es necesario trabajar coordinados, con conocimiento y comprensión del riesgo, para que los esfuerzos no sean aislados, se pierdan o sean un riesgo para la sociedad misma. Los fenómenos naturales nos ponen ante escenarios que nos sacan de la realidad acostumbrada. Con mayor razón, cuando los efectos del cambio climático son más notorios, con lluvias más fuertes y destructoras, sequías más marcadas o hasta huracanes más intensos y peligrosos. En Nayarit hay más preocupación ante la vulnerabilidad por desastres naturales, al ser tierra volcánica y tener el riesgo de huracanes o incendios. Debemos estar preparados ante dichos riesgos, porque las consecuencias pueden ser lamentables por las pérdidas humanas, la afectación en actividades productivas y el patrimonio de los nayaritas. La mayor parte de los desastres de cualquier tipo llegan sin previo aviso, por lo que la prevención es la mejor herramienta con la que cuenta la sociedad para saber cómo reaccionar. Para reducir los riesgos de un desastre, la población debe estar prevenida y saber cómo actuar durante y después de la emergencia, porque puede ser fundamental no perder un minuto valioso. De este modo, reconocemos la urgente necesidad de que los propios nayaritas sean parte de la cultura de la protección civil, que la hagan suya, para comprenderla y volverla parte de nuestra vida cotidiana. Las áreas responsables en la materia deben trabajar conjunta y coordinadamente con la sociedad para lograr mejores resultados y reducir los riesgos. En muchas ocasiones hemos visto que los gobiernos han sido sobrepasados por las contingencias y la sociedad civil ha sido la que ha tomado la responsabilidad moral de dar una respuesta. A pesar de la mejor disposición de la ciudadanía, la mayor parte de ella no cuenta con la información suficiente o capacitación para actuar de manera rápida y eficiente, por lo que es la labor de las autoridades proveerla de dicha información para que los ciudadanos estén prevenidos. Los ciudadanos han mostrado su disposición, ahora es tiempo de armarla con conocimientos para su mejor actuación. La presente iniciativa adiciona a la Ley de Protección Civil de Nayarit la obligación para que las autoridades informen a los asistentes a actos públicos los procedimientos en caso de emergencia, siniestro o desastre. Además, busca su respectiva armonización en los reglamentos municipales. Las autoridades informarán a los asistentes de manera escrita, visual y sonora las medidas de seguridad y protección civil con las que cuenta el lugar, para proteger a las personas ante un desastre. Con su aprobación, haremos una aportación directa en la disminución de la vulnerabilidad de los nayaritas ante la emergencia, porque saber actuar con prevención y conocimiento disminuye considerablemente el riesgo de una desgracia todavía mayor. Con ciudadanos más informados, lograremos la cultura de la protección civil se vuelva un elemento fundamental para preservar la vida y el patrimonio de los nayaritas. Los gobiernos pueden ser rebasados por un desastre, pero los ciudadanos han demostrado que ninguna desgracia los rebasa, porque los mueve el amor a México y su solidaridad y valentía no tienen ningún límite. Muchas gracias. Por lo siguiente expuesto, someto a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit.
Único. Se reforma la fracción 14 y se adiciona la fracción 20, se reforma la fracción 24 y se adiciona la fracción 25. Todos los artículos del artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente manera. Artículo 12, fracción 24. Asimismo, estarán encargados de informar las medidas de seguridad que sean requeridas y necesarias de manera escrita, visual y sonora al inicio de todo acto público o acto oficial sobre las medidas de seguridad en materia de protección civil, con las que cuente el lugar en el que se desarrolle el evento, así como dar aviso sobre la señalización de las salidas de emergencia, las zonas de seguridad y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra un desastre o siniestro. Fracción 25. Las demás que señale esta ley y otras normas y reglamentos aplicables. Artículo transitorio único. Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Muchas gracias. Esta presidencia ordena a su turno a la Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil para su trámite legislativo correspondiente. Continuando con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra para que presente su iniciativa hasta por 10 minutos a la diputada Erika Leticia Jiménez Saldaco. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, con el público que nos acompaña y los medios de comunicación, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, la cual no es otra cosa más que busque armonizar la Ley de Participación Ciudadana federal con la estatal y también armonizar los porcentajes para que dicha iniciativa ciudadana sea considerada como tal. Exposición de motivos. Pocos términos se usan con más frecuencia en el lenguaje político cotidiano que el de la participación. Y quizá ninguno goza de mejor fama. Aludimos constantemente a la participación de la sociedad desde planos muy diversos y propósitos muy diferentes, pero siempre como una buena forma de incluir nuevas opiniones y nuevas perspectivas. Se invoca la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, para poder dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en solo una acción compartida. Es una invocación democrática tan cargada de valores que resulta prácticamente imposible imaginar un mal uso de esta palabra, la participación. Esta suele ligarse, por el contrario, con propósitos transparentes, públicos en el sentido más amplio del término, y casi siempre favorables para quienes estén dispuestos a ofrecer algo de sí mismo en busca de propósitos colectivos. Entonces, la participación en un sentido estricto es en un término grato. Sin embargo, también es un término demasiado amplio como para tratar de abarcar todas sus connotaciones posibles en una sola definición. Participar, en principio, significa tomar parte, convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una sola persona. También significa compartir algo con alguien, o por lo menos hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participación es siempre un acto social. Nadie puede participar de manera exclusiva o privada para sí mismo. La participación no existe entre los anácoretas, pues solo se puede participar con alguien más. Solo se puede ser parte donde hay una organización que abarca por lo menos a 2 personas. De ahí que los diccionarios anuncian que su sinónimo sea coadyuvar, compartir, comulgar. Al mismo tiempo,
en las sociedades modernas es imposible dejar de participar. La ausencia total de participación es también inexorablemente una forma de compartir las decisiones comunes. Quienes creen no participar en lo absoluto en algún tema, en realidad solo están dando su voto de confianza a quienes tomarán las decisiones. Como bien lo decimos, a veces damos un cheque en blanco para que otros actúen en nombre de quien no quiere participar. Lo anterior fue tomado de los cuadernos de divulgación de cultura democrática en su edición número 4 del IFE, que lleva por título La participación ciudadana en la democracia, escrito por Mauricio Merino. Creo que mejor introducción no pudimos haber hablado de la participación ciudadana y su grato objetivo, ya que en su definición más pura nos habla de conciencia, colectividad y sociedad activa tomando parte de algo y que se convierte en una herramienta democrática de lo más efectiva para dirimir controversias y para encontrar soluciones comunes. Ahora bien, a nosotros en esta 32ª legislatura podemos y debemos de propiciar que la participación ciudadana se desarrolle de manera natural. Llegamos por el voto ciudadano que decidió participar en lo que se convirtió en una fiesta democrática el pasado 4 de junio para los que somos representantes en esta Asamblea Popular. Estamos obligados, pues, a garantizar los mecanismos y las formas para que la ciudadanía participe, exige y se le tome en cuenta más allá del sufragio. Contamos con una ley de participación ciudadana publicada el 22 de diciembre del 2012. Tal vez cuando fue promulgada fue una ley de avanzada, de las pocas en su tiempo, donde nos establecen los criterios para garantizar el derecho de iniciativa popular a los ciudadanos de Nayarit, consagrados en nuestra Constitución en su artículo 49, fracción quinta, que no es otra cosa más que abrir la puerta a la participación ciudadana, otorgando la prerrogativa de incidir leyes. Es simplemente el derecho que se le concede a los ciudadanos para poder presentar propuestas en materias legislativas ante este Congreso del Estado. Pero a mi juicio, esta ley no responde a las necesidades hoy en día, así como tampoco a la idea que se tiene de participación ciudadana en el apartado de derecho de iniciativa popular. Creo que en vez de incentivar y promover el derecho, lo coarta, lo bloquea y lo hace casi imposible. Estamos obligados a propiciar mayor participación de la ciudadanía desde nuestro marco normativo, desde nuestro actuar, desde las leyes, ya que pienso que si escuchamos a nuestro pueblo, más de cerca cosas buenas habrán de surgir. Uno de los 5 objetivos estratégicos plasmados en la ley es el promover la cultura de la participación ciudadana en el Estado, por lo que los invito a hacer valer esta obligación desde esta representación. La ley vigente nos dice en su artículo 39 que para ser admitida a trámite legislativo una iniciativa popular, se requiere, entre otras cosas, que la iniciativa se encuentre apoyada por lo menos con el 5% de ciudadanos inscritos en el listado nominal de nuestra entidad. Es decir, nuestro listado el día 29 de septiembre del 2017 es de 827,009 ciudadanos. Por lo que hacer el cálculo respectivo estamos hablando que se tendría que estar respaldando una iniciativa popular por 41,350 firmas. Puede haber esfuerzos e ideas ciudadanas muy buenas para hacerse leyes, pero con esta cantidad de firmas yo creo que simplemente es imposible y les estamos cortejando un derecho institucional. Yo pregunto, ¿qué ciudadano común puede recabar este número de firmas? Estamos hablando que se requiere tiempo, dinero, equipo, medios de difusión, módulos y un equipo de personas que puedan recorrer el Estado para hacer atractiva una iniciativa popular. Tenemos que en el Código Electoral
y de Participación Social del Estado de Jalisco establece en su artículo 416 que la iniciativa popular debe ir respaldado por lo menos con el 0.1% del listado nominal. En el ámbito federal, nuestra Carta Magna, en su artículo 35, establece los derechos del ciudadano para poder iniciar leyes en los términos de la propia Constitución y en arreglo a lo dispuesto por la ley del Congreso. Lo que nos remite a revisar lo que señala el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, fracción 5, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. Ahora nos referimos a lo que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos señala para el caso concreto. Capítulo primero de la Iniciativa Ciudadana, artículo 130. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente a cuando menos el 0.13% de la lista nominal de electores. Por lo tanto, al quedar demostrado que los ordenamientos federales mantienen un porcentaje menor para ejercer el derecho de una iniciativa ciudadana que el que se maneja en la Ley de Participación Ciudadana de nuestra entidad, queda claro no solo que la legislación local no corresponde a lo estipulado en el ámbito federal, y queda demostrado también que nuestra Ley de Participación no promueve ni incentiva la participación ciudadana en su apartado de iniciativa popular. Por lo que someto a su consideración disminuir el porcentaje que se requiere para presentar una iniciativa popular, que en vez de un 5% del listado nominal, como lo establece nuestra ley, sea también el 0.13%, como lo estipula la Constitución General y la Ley del Congreso, para que en vez de necesitar el respaldo de 41,350 firmas, solo se requieran 1,075 firmas ciudadanas, siguiendo claro el procedimiento legislativo que se establece para determinar la viabilidad o no de las propuestas. Esto siempre estará en lo que determine el Congreso, así podremos garantizar la voz ciudadana que sea escuchada y motivaremos más a la participación para que sea activa. Así como también me permito proponer que se haga extensivo este esfuerzo por fortalecer la participación ciudadana en nuestra entidad e involucrar a los ayuntamientos para que en sus reglamentos internos garanticen el derecho a la iniciativa popular, que no solo en la ley quede estipulado y flexibilizado el derecho, sino que también se establezca de manera expresa en las normas internas de los gobiernos municipales el derecho de iniciativa y normar la participación ciudadana. Por lo anterior expuesto, someto a esta honorable soberanía lo siguiente: iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. Artículo primero. Se reforma el artículo 39, fracción 1, para quedar de la manera siguiente: se compruebe mediante los nombres, firmas y claves de las credenciales del lector de los promoventes que se agreguen al escrito que la iniciativa se encuentra apoyada por cuando menos el 0.13% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, cuyo cotejo realizará la Junta Estatal Ejecutiva a petición del Congreso. Artículo segundo. Se adiciona un cuarto artículo transitorio a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nayarit para quedar de la manera siguiente. Artículo cuarto. Dentro de los 90 días contados a la entrada en vigor de este decreto, los ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Nayarit realizarán los arreglos normativos necesarios para promover la participación ciudadana y garantizar el derecho de iniciativa popular en sus potestades reglamentarias. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, se instruye a la Secretaría General para realizar lo conduciente y notificar a los ayuntamientos de la entidad sobre la reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. Es cuanto.
Esta presidencia ordena su turno para su estudio y dictaminación correspondiente a la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana. Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Marisol Sánchez Navarro para que emita su posicionamiento. Con la venia de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que hoy nos acompañan. Vengo a rendirle merecido homenaje a un personaje emblemático que fue la figura más luminosa e importante del siglo XX. A pesar de que estoy cierta de que era un enemigo de los elogios, de la pleitesía, del incienso y del culto a la personalidad, así a su colosal y trascendental obra. Nació en el Rosario, Argentina, fue un cubano latinoamericano y hombre de talla universal, es decir, un internacionalista revolucionario y socialista. Cuando Ernesto vio por primera vez la luz del día, sus padres nunca imaginaron que aquel niño inocente, dulce y precoz sería con el paso de los años una figura histórica, legendaria y ejemplar que trascendería el tiempo y las fronteras para convertirse en fuente inagotable de inspiración y símbolo de rebeldía y amor revolucionario, que por su entrega, generosidad, pureza, heroísmo, alcanzaría la inmortalidad y formaría parte del santoral revolucionario no solo de América Latina, sino del mundo. Agobiado por el asma, el niño Ernesto tuvo que pasar con frecuencia largos días postrados en la cama, rodeado de libros y enciclopedias, porque su familia era culta y de clase media alta. En el seno de un hogar se hablaba de política, de literatura, de poesía, de bellas artes, había educación y cultura, pero también un espíritu crítico y liberal. En este ambiente intelectual y filosófico creció y se abrevió el joven Ernesto. Impulsado por su vocación de servicio, sensible y humanista como era, elige estudiar la carrera universitaria de medicina, motivado por el afán de aliviar la enfermedad y el dolor de la humanidad. Con el paso del tiempo, su preocupación por la salud y el bienestar de sus congéneres lo condujo a la convicción de que era preciso cambiar el sistema capitalista opresor y de explotación y construir una sociedad más igualitaria, solidaria, libertaria y justiciera, asumiendo un mayor y definitivo compromiso revolucionario. Su sensibilidad y humanismo lo llevó a decir: sean sensibles de capaz, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo de su ser cualquier injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Déjenme decirles, expresaba el Che, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. No soy un libertador, afirmaba. Los libertadores no existen, son los pueblos los que se liberan a sí mismos. Inquieto, insumiso y rebelde como era, decidió junto con su amigo Alberto Granados recorrer Sudamérica. Visitó Perú, Bolivia, Chile y Guatemala. En este último país le tocó presenciar el golpe de Estado perpetrado por el imperio en contra de Jacobo Arbenz, en complicidad de las empresas bananeras. Esa experiencia lo marcó para siempre, consolidando su conciencia y convicción revolucionaria, llegando a la conclusión de que no se podía confiar ni tantito así en el imperialismo. El Che tenía la convicción de que las fronteras eran meros accidentes geográficos o inventos burgueses para repartirse el mundo y que la humanidad era una sola y el planeta era de todos. Su peregrinar latinoamericano lo trajo a nuestro país, en donde conoció a Fidel y a Raúl Castro en casa de María Antonieta, con quienes selló el compromiso de luchar con la hermana República de Cuba para lograr el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. En ese entonces, Cuba era el burdel y traspatio de los Estados Unidos y Batista el gran dictador que tenía sometido a su pueblo a sangre y fuego.
Por eso, un puñado de patriotas cubanos, al que se sumó el Che Guevara, que estaban refugiados en México y en donde habían tenido adiestramiento con el discreto apoyo del general Lázaro Cárdenas, salió del puerto de Veracruz en la expedición del Granma, con la determinación de luchar por la liberación del pueblo cubano. Después de grandes sacrificios y esfuerzos heroicos y de un sinnúmero de combates, el movimiento 26 de julio, que había optado por la lucha armada, triunfó. El dictador Batista es derrocado y los revolucionarios cubanos asumen el poder. Inicia un proceso de cambio y transformación para llevar justicia y libertad a su pueblo y construir una sociedad nueva. El liderazgo del Che era imponente, así como el carisma y la inteligencia natural de Camilo Cienfuegos, los cuales reconocían la brillantez intelectual y la visión estratégica de Fidel, al que asumieron como conductor del proceso y principal dirigente político del movimiento revolucionario. El Che es nombrado ministro de Industria y director o presidente del Banco Nacional de Cuba, en donde muestra su capacidad política y entrega revolucionaria. Con esa responsabilidad y considerando la necesidad de construir no solo una sociedad, sino también un hombre nuevo, establece las jornadas de trabajo voluntario y desarrolla la moral política y revolucionaria de los trabajadores, poniendo el ejemplo con su sencillez, trabajo febril, entrega y generosidad. Promueve los estímulos morales más que los materiales como forma de generar una nueva cultura y filosofía y práctica política. El Che creía que era posible formar un hombre nuevo, libre de egoísmo, mezquindades, prejuicios y vanidades, impregnado por un gran sentimiento humano y de amor revolucionario. Ernesto Guevara de la Serna postulaba las ideas más hermosas que ha concebido la humanidad, cuya tesis central era que la riqueza y el poder sean de todos y que podamos vivir como hermanos, en paz, con justicia y dignidad. Pero también consideraba que no se debería obsesionarse con el poder ni con los cargos públicos. Por ello, no tuvo empacho en renunciar a sus nombramientos y responsabilidades como funcionario público, considerando que su misión y compromiso con la hermana República de Cuba se había cumplido con el triunfo de la revolución. Decidió emigrar a otras tierras para apoyar los movimientos de liberación nacional en curso. Estuvo en el Congo, en África, en donde combatió al lado de los revolucionarios de esa región del mundo. Luego volvió sus ojos hacia la América Latina y decidió iniciar la lucha revolucionaria en Bolivia, en donde encabezó la guerrilla que desgraciadamente fue derrotada. El Che fue finalmente capturado el 8 de octubre de 1967 y luego ejecutado en el poblado de La Higuerita, en donde de nueva cuenta pone de manifiesto su condición de hombre y de revolucionario, puesto que no se doblegó ni aún frente al riesgo inminente de su ejecución y enfrentó a su verdugo con entereza y dignidad. Les dijo: disparen, van a matar a un hombre. Por cierto, en esta pequeña comunidad de Bolivia llamada La Higuerita se ha construido un altar y los lugareños se refieren con venerencia al Che, al que consideran un santo. Su cuerpo y sus restos inmortales, sus enemigos de clase y el imperialismo, los desaparecieron por más de 30 años, hasta que los mismos fueron localizados en una región de Bolivia, conocida como Valle Grande. Hoy, sus restos mortales se encuentran en su patria adoptiva, Cuba, en el municipio de Santa Clara, en donde existe un memorial en su honor, el cual visitan para rendirle homenaje miles y miles de revolucionarios del mundo, que asisten también a fortalecer y refrendar su convicción revolucionaria. Hoy vengo a expresar desde la más alta tribuna del pueblo de Nayarit mis respetos, reconocimiento y admiración a este hombre de excepción, cuyo ejemplo de vida e ideales sigue siendo fuente de inspiración y guía no solo de la juventud, sino de los pueblos que luchan por su liberación y sueñan con un mundo nuevo. Para muchos de nosotros, el Che es mucho más que un hombre con boina y barba, así como un puro en la mano. El Che es dignidad, es rebeldía, es justicia, es libertad, es igualdad, es amor revolucionario y es utopía. El Che Guevara es el hombre que nunca muere, que se agiganta y resulta indomitable conforme pasa el tiempo, hasta que alcanza la inmortalidad, cuyo legado
y ideario político siguen más vigentes que nunca hoy en nuestros días. Termino diciendo, querido y admirado Guevara, que aquí con nosotros y para siempre se queda la clara, la entrañable presencia de tu querida presencia, comandante Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre venceremos. Es cuanto. ¿Quién? Sonido a la curul del diputado Ismael Duñales. Muy buenas tardes, con el permiso de todos los aquí presentes. Hago uso de la voz únicamente para hacer un reconocimiento en esta 21 sesión ordinaria de esta 32 legislatura a tres mujeres de diferentes fracciones que el día de hoy hicieron uso de la tribuna y que bueno, creo que teniendo una situación de representación en esta legislatura menor a la que tenemos los hombres, bueno, pues nos dejan en cada sesión muestra de que son mujeres de lucha, de que son mujeres participativas y es digno de reconocérselos. Felicidades y bien su participación. Gracias. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo día, jueves 12 de octubre del 2017, a partir de las 11 horas. Se clausura la sesión. Muy buenas tardes. De esta manera concluye la sesión programada para esta tarde con la importante participación de la diputada Julieta Mejía, de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco y de la diputada Marisol Sánchez Navarro, quienes hicieron uso de la palabra en la máxima tribuna en esta 32ª legislatura, en la sesión de esta tarde. Los invitamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. Que tenga usted una excelente tarde. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Hasta la próxima.